Un Baracaldés tenemos entre nosotros. Iker Casanova, portavoz de Euskal Herria Bildu en Juntas Generales de Vizcaya. Muy buenas. Arratsaldeon. No te vamos a preguntar de Baracaldo, te vamos a preguntar de mucho más, de Vizcaya y de lo que se nos ocurra. Arantxa, por ejemplo, ¿qué le puedes preguntar a tu paisano? Yo estoy dándole vueltas todavía, Iker, aquel 28 de abril, que yo no sé dónde te pillaría a ti, a nosotros nos pilló aquí casi trabajando, y de repente fue como un apagón que dijimos, ¿qué ha pasado? Se habrá ido la luz, como muchas otras veces. La luz, todavía yo creo que a día de hoy, que no sé tú, Iker, pero los demás seguimos sin saber qué ocurrió ese día. Muchos interrogantes, ¿no? No, la verdad es que seguimos sin saberlo y los que queremos estar en esto de la política con un poco de prudencia, pues tenemos que esperar a que las autoridades competentes, el gobierno y las autoridades encargadas de la gestión del sistema eléctrico den una explicación, ¿no? Evidentemente creemos que es un hecho suficientemente grave como para que esa explicación se dé con toda la claridad necesaria, pero también hay que ser prudentes y esperar a que con el debido rigor técnico se pueda llegar a determinar qué es exactamente lo que pasó y lo que provocó ese apagón, ¿no? En primer lugar, para depurar las responsabilidades, si es que las hubiera, si alguien actuó de forma negligente, y en segundo lugar, para plantear medidas correctoras para que no se vuelva a repetir, porque un fenómeno de estas características tiene una gravedad que creo que afortunadamente, por lo menos en la mayoría de Euskal Herria, por la duración más limitada en las zonas más urbanas, pues se quedó en un gran susto, ¿no? Pero que en el caso de haberse prolongado podía haber dado consecuencia a situaciones más trágicas, ¿no? Hemos tenido algún percance grave, pero afortunadamente fue una especie de ensayo general, ¿no? Un ensayo general de lo que nos puede pasar si se va la luz en todos los sitios a la vez, o por lo menos en un entorno amplio, ¿no? Yo creo que le dimos las orejas al lobo y es importante reaccionar, primero para volver a prevenir y segundo para que en caso de que se vuelva a repetir una circunstancia similar estemos mejor preparados, ¿no? Y un par de reflexiones casi, yo diría, de índole antropológica, ¿no? Aparte de lo político y lo técnico, en primer lugar, constatar la frágil que es la capa de civilización que nos rodea, ¿no? Porque en un momento dado estamos trabajando en el ordenador y en el siguiente estamos pensando qué vamos a cazar para cenar, ¿no? Y realmente tenemos tal dependencia de la tecnología y en este caso de la electricidad que nos sentimos muy vulnerables cuando perdimos algo que dábamos por hecho que siempre va a estar ahí y no está, ¿no? Y en segundo lugar también en sentido positivo, pues constatar la madurez de la sociedad que en unas circunstancias complejas pues respondió con mucha naturalidad, con mucha serenidad y no dio pie a ninguna circunstancia extraña. La gente se autorreguló en el tráfico, la gente se ayudaron unos a otros, se subieron a los vecinos a UPAs al octavo piso y realmente pues lejos de aquellas imágenes catastrofistas que a veces nos da el cine, ¿no? Pues la gente respondió con serenidad. O no sé si esto se hubiera prolongado más, si hubiéramos mantenido esa serenidad, pero creo que sí, ¿no? Y es verdad que ya nos vamos acostumbrando a responder a cosas extrañas, ¿no? A esperar lo inesperado y llevamos una racha en la cual pues creo que como dicen los memes, pues nos falta la invasión alienígena, pero desde luego está pasándonos un poco de todo, ¿no? Y afortunadamente la gente pues responde con madurez y con serenidad y evita que las cosas pasen a mayores. Igual nos faltaba ese kit de supervivencia. Pues sí nos faltaba, porque nos estamos haciendo tan dependientes de las tecnologías que no nos damos cuenta que un día nos pueden faltar, y un día nos puede faltar el teléfono. ¿Y qué pasa? No podemos ni pagar, no podemos ni comunicarnos. Entonces yo creo que hay que tener también una parte de lo analógico tiene que pervivir en nosotros, ¿no? Y una prudencia básica sin caer en esas paranoias de los que se llaman preparacionistas, ¿no? Que prácticamente piensan que estamos al borde del colapso de la civilización, pero sí que realmente es interesante pues una mínima prudencia y una mínima prevención ante este tipo de sucesos u otros, como pueden ser incendios, ¿no? Que parece que ya, bueno, como las casas no son de madera en la mayoría de los sitios, pero puede darse un incendio, puede darse un apagón, puede darse circunstancias ante las que hay que estar preparados y tener a mano pues unas ciertas cosas para salir del paso o por lo menos una información de cómo actuar en ese caso. Dependemos mucho de la producción de energía que tenemos, bueno, electricidad actual. Sí. No sé si serían mejor las energías renovables, ¿no? Un poquito por las que se ha hablado siempre, ¿no? Apostar ahora pues a otro tipo de energía. Sí, nosotros desde Euskal Herria Bildu estamos, creo que, lanzando una propuesta a la sociedad con mucha responsabilidad, ¿no? Porque hay un gran debate en estos momentos sobre las energías renovables, ¿no? Creemos que la apuesta de futuro en el ámbito energético pasa por producir más energía y más energía renovable, porque en este país, entre otras razones, o entre otras cosas, no podemos producir otro tipo de energía, no tenemos acceso a energías fósiles y, por tanto, si queremos aumentar nuestra capacidad de producción energética, lo tenemos que hacer a través de las renovables, que básicamente a día de hoy son la fotovoltaica y la eólica. Eso supone un debate complejo porque requiere de unas instalaciones que se ponen en el medio natural y que muchas veces causan a nivel local un perjuicio, y esto hay que hacerlo de forma ordenada y organizada, ¿no? A día de hoy en nuestro país tenemos un nivel de producción de energía con respecto a nuestro consumo que no llega al 10%, es decir, no producimos ni el 10% de la energía que consumimos, y eso significa que estamos en una situación de gran vulnerabilidad ante fenómenos de cualquier índole, porque toda la energía nos viene de fuera. Lo ideal sería
sería poder producir energía a pequeña escala, y es una opción que hay que apurar al máximo. A pequeña escala nos referimos a autoconsumos, pequeñas instalaciones, pero eso no da de sí lo suficiente. Hay estudios realizados en diferentes ámbitos territoriales que hablan de que, por ejemplo, cubriendo de paneles solares todas las cubiertas, tanto públicas como privadas, hay varios estudios en Gasteiz, en Zumaya, en la comarca de Bagoyena, y eso nos dice que apenas también se podría cubrir otro 10%, ¿no? Y por tanto, aparte de esas pequeñas escalas que hay que apurar al máximo, también hay que seleccionar una serie de ubicaciones para poner algún proyecto de mayor envergadura. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que en los últimos tiempos no ha habido una apuesta pública por el desarrollo de las energías renovables, y ahora parece que llegamos deprisa y corriendo y que lo queremos hacer todo a la vez, ¿no? Y se ha producido una especie de avalancha de proyectos en la cual parece que no hay ningún monte en Euskal Herria que se libre de tener su propio proyecto, y la gente ante eso ha reaccionado, digamos, a la defensiva, ¿no? Porque se han hecho las cosas mal. Entendemos que hay que seleccionar una serie de ubicaciones en las cuales el impacto medioambiental sea el menor posible, que hay que establecer un diálogo con las comunidades afectadas, y que además hay que establecer sistemas de compensación tanto para esas comunidades que van a perder un espacio natural como para el propio medio ambiente, a través de la utilización de una parte de los beneficios generados por la producción de la energía para un retorno hacia la comunidad y hacia el medio ambiente, ¿no? Esto hay que hacerlo con liderazgo público, hay que hacerlo con diálogo social, hay que hacerlo con mucha pedagogía, y desgraciadamente no se está haciendo así. Da la impresión de que es una especie de la carrera del oro, en la cual todas las empresas quieren poner un parque, y el ciudadano tiene la impresión de que las empresas se vayan a llevar el beneficio y ellos se van a quedar con los montes deteriorados, ¿no? Y eso evidentemente lo que provoca es rechazo, porque se están haciendo mal las cosas. Pero creo que si se hicieran bien, si se explicaran con detenimiento y se hicieran las comunidades locales partícipes del debate, de la decisión y de los beneficios que también los tiene la instalación de energías renovables, las cosas serían de otra manera. Debate, y muchos vecinos se están levantando, por ejemplo, contra el Parque Iparaíse 2. Claro. Por esos molinos, como decimos nosotros, aerogeneradores que se quieren ubicar en el Galario, en la zona de Triano. Efectivamente, porque da la impresión de que lo único que se está teniendo en cuenta a la hora de buscar la ubicación de un parque eólico, en este caso, es que sea una zona donde da el viento, ¿no? Y estamos en un país como Euskal Herria, pues recurriendo a las zonas montañosas. Y es verdad que hay comarcas que tienen zonas que ya están muy degradadas desde el punto de vista medioambiental, y que tienen pocas zonas que puedan servir como pulmón medioambiental, como es el caso de la margen izquierda, que tenemos toda esta zona del Argalario, de la Arboleda, toda la zona de Sasiburu, y es verdad que privarnos de ese espacio a una zona que ya estamos bastante castigados, pues sería algo bastante injusto, ¿no? Pero nosotros sí creemos, en Vizcaya en estos momentos hay dos parques eólicos, uno en el puerto y otro en el Monte Oiz. Creemos que se debería buscar alguna ubicación más, pero siempre, como decíamos, seleccionando con mucho cuidado la zona de menor impacto y buscando el diálogo, la autorización democrática de las comunidades y la reversión de una parte sustancial de los beneficios en las propias comunidades. Yo creo que así se abrirían puertas que a día de hoy se cierran, porque no se presenta una visión de conjunto. Si nosotros entendemos desde un punto medioambiental qué es lo mejor para el país, lo mejor es tener una serie de instalaciones de diferentes escalas de energías renovables, porque así reduciríamos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero y reduciríamos nuestro impacto medioambiental. Si se analiza únicamente qué es lo mejor para la punta de un monte, pues lo mejor es que no se instale nada ahí. Entonces yo creo que es responsabilidad de los poderes públicos trasladar esa visión de conjunto, dialogar, hacer pedagogía y, como decía antes, establecer compensaciones para aquellas zonas donde se vaya a instalar un proyecto de estas características. Pero en el caso de Iparaíse 2 estoy pensando en los vecinos de Barrio Nuevo y la Arboleda. Difícil encajar y dialogar con ellos. Estamos hablando de un aerogenerador de más de 50 pisos de altura a 600 metros de nosotros en ese caso tenemos claro que no estamos a favor de ese proyecto y que se deben buscar otro tipo de ubicaciones más idóneas, no solo por lo que tú planteas ahora, sino, como decía anteriormente, porque es una comarca que está muy degradada en términos medioambientales y que tiene pocos espacios todavía naturales, y que es verdad que tienen, a pesar de estar muy cerca del ámbito urbano, tú vas ahí y tienes tanto un entorno como aves, como fauna, tiene su valor medioambiental que creemos que hay que preservar, efectivamente. Y además esta zona suele pasar, no están también pasando, por ejemplo, en las Encartaciones, pero cada vez más nos pasa en la margen izquierda, que tenemos la sensación de que somos receptores de otro tipo de infraestructuras que no son de las cuales no nos beneficiamos en absoluto, ¿no? Estamos hablando de una zona donde tanto la Supersur como ahora la variante sur ferroviaria también van a causar una gran afectación, ¿no? Y en ese sentido se puede dar la impresión de que todos los proyectos perjudiciales para el medio ambiente se concentran en unas zonas y que, hay que repartir esto un poco de forma más equitativa, ¿no? Yo creo que ahí tienen razón en rechazar
realizar este proyecto. Me estaba acordando ahora que era muy gracioso porque cuando descubrieron los vecinos de La Reineta, de Barrio Nuevo, que les iba ahí uno de los molinos, como dice Arantxa, es muy gracioso porque, bueno, gracioso, en esa zona, en la zona de La Reineta, suelen tener apagones, que es con lo que hemos empezado hablando, muy recurrentes. Y decían, vaya que justo nos vayan a poner a nosotros un aerogenerador en un sitio que no tenemos más que apagones continuamente, encima vamos a estar con apagones y además vamos a sufrir las consecuencias de tener un aerogenerador aquí al lado de casa. Sí, sí, porque además decía antes que las cosas no se están haciendo bien y ahora lo que se está proyectando es el mensaje de que va a haber en cada monte de este país un parque eólico. Y no es así, porque hay encima de la mesa creo que casi 200 proyectos en la Comunidad Autónoma Vasca de empresas que han pujado, han ofertado, han ofrecido hacer proyectos de este tipo en diferentes ámbitos, pero la inmensa mayoría de ellos no van a prosperar. No van a prosperar porque algunos no son rentables en términos económicos, otros han seleccionado entornos de alto valor ambiental donde no se les va a permitir porque no van a recibir autorización ambiental, y otros muchos se van a encontrar con una oposición de unos vecinos y vecinas que lógicamente entienden que no es la ubicación más adecuada. La cuestión es que un liderazgo público eficiente articularía un debate social para buscar cuáles pueden ser esas ubicaciones, porque también podemos seguir como hasta ahora. Lo que pasa que es un poco la política del avestruz, es decir, yo no tengo aquí parques, yo no tengo aquí energía, pero se la traigo de al lado, y el vecino es el que va a tener que poner los parques, eso sin contar con que trasladar la electricidad también requiere de una serie de tendidos eléctricos que a su vez tienen su propio impacto, es decir, la electricidad hay que trasladarla. Y otra opción es seguir utilizando las energías fósiles, es decir, una huida hacia adelante, seguir emitiendo, como ya emitimos como Comunidad Autónoma Vasca, casi el doble de las emisiones que se están produciendo en otros entornos, y por tanto ser corresponsables de un problema que es mucho mayor que la afectación de la que podamos estar hablando con este tipo de parques, que es el problema del calentamiento global y la crisis climática y biológica que tenemos en el ámbito planetario, ¿no? Por tanto, yo creo que tenemos que ser responsables, pero como decía, falta aquí un liderazgo de alguien que ponga estos datos, esta información encima de la mesa, que articule los debates y que sea capaz de convencer a las comunidades de que en algunos casos, no en la mayoría, en algunos casos muy puntuales y muy bien seleccionados, sí que se puede instalar algún proyecto de estas características. Es una crisis global el tema del clima y es una crisis local el problema de la vivienda. ¿Y qué? Sí. ¿A ti te convence esto de Baracaldo? Tú eres de Baracaldo, sí. Ciudad, zona tensionada. ¿Crees que esto va a servir para algo? Sí, creo que puede servir si se utiliza bien, porque no es solo una declaración, digamos, simbólica, es una declaración que abre las puertas a tomar una serie de medidas políticas efectivas, como son la que a nuestro entender puede ser la más importante, que es limitación legal de los precios del alquiler, porque en este caso el mercado, el famoso mercado que se supone que se autorregula para ser lo más eficiente posible, según los postulados de las teorías económicas neoliberales, ha fracasado de forma estrepitosa. Ha fracasado en el sentido de que lo que es un derecho para la ciudadanía, porque responde a una necesidad básica, como es tener un lugar donde habitar, se ha convertido en un negocio tremendamente desequilibrado a favor de los propietarios y en el cual, de alguna forma, ya la ciudadanía que no tiene posibilidad de acceder o de comprar una vivienda está literalmente esquilmada por unos precios que realmente son absolutamente abusivos. Y eso no puede ser. Y el mercado ha fallado y, por tanto, tendrá que intervenir la regulación pública que determine unos máximos del precio de alquiler. Y entendemos que es positivo que haya gente que tenga una segunda vivienda porque la ha heredado, porque la ha comprado y que la alquile. No se trata de criminalizar a nadie, pero que la alquile a unos precios razonables que le permitan obtener unos ingresos, pero que no sean un obstáculo para que se ejercite el derecho a la vivienda. Por tanto, creemos que la declaración de zonas tensionadas es un paso interesante, no es el único, hay que articular una política de vivienda mucho más amplia, hay que construir de forma adecuada, hay que presionar para que salgan al mercado las casas vacías de una forma efectiva, pero también en este caso es importante poder poner un límite concreto y decir, aquí en esta zona el máximo por el que se puede alquilar una vivienda es este, y es un máximo que sea compatible con que las personas que tengan que hacer uso de esa actividad de alquiler pues puedan tener una vida normalizada, teniendo en cuenta pues cuáles son los salarios que tenemos aquí, ¿no? ¿Cuál es la política de vivienda de Euskal Herria Bildu? Has hablado de presionar para que salgan al mercado esas viviendas vacías. ¿Cómo? Me imagino que con mayores impuestos. Sí, bueno, en cierta medida la declaración de zonas tensionadas responde a la ley de vivienda que se aprobó a nivel estatal con el apoyo de Euskal Herria Bildu y, por tanto, en cierta medida también nos reconocemos en esa medida o la consideramos como propia, aunque no exclusivamente propia, sino que es compartida con otros grupos, yo diría, de inspiración más social o de izquierdas que apuestan por la limitación jurídica, la limitación práctica de
los precios del alquiler, ¿no? En ese sentido nos parece una vía interesante. Por otro lado, efectivamente, es importante que salgan al mercado todas las viviendas que en estos momentos están vacías, que no se permita el uso especulativo, la retención especulativa de una vivienda fuera del mercado para intentar esperar una revalorización de la misma, que la vivienda tiene una componente de mercancía, pero es fundamentalmente un instrumento para materializar el derecho a la gente a tener un sitio donde habitar, y en ese sentido pues recargos en el IBI o recargos fiscales nos parecen interesantes para que ni una sola vivienda disponible para el mercado de alquiler esté fuera de ello, y junto a ello una ordenación racional del territorio para albergar un número determinado de nuevas viviendas proporcional a las necesidades, pero que también permita articular el territorio para otras necesidades que existen, como pueda ser la actividad económica e industrial, de la cual en esta zona estamos muy carentes y muy necesitados, ¿no? ¿Y qué vamos a hablar de euskera? Mañana arranca Euskaraldia. No te estoy viendo, estoy mirando a ver si te voy a la chapa. Hasta mañana nada, eso es como el pañuelo de los Sanfermines. Te vas a poner, ¿no? Mañana. No me cabe ninguna duda. Iniciativa, como decimos, muchas veces se habla, ¿no?, de importar zonas de Euskal Herria. Parece como que aquí en nuestra comarca, como que aquí no hay mucha gente que habla euskera, y sí la hay, un porcentaje yo creo que es significativo y cada vez mayor, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo creo que hay dos elementos que unen bastante a la margen izquierda con el euskera, a pesar de que en el imaginario colectivo, incluso en el nuestro propio, no se haga esa relación, ¿no? Yo creo, en primer lugar, el número de vascoparlantes, porque claro, aquí somos muchos y muchas, y por tanto, pues un porcentaje de esa población es mucho, ¿no? Y en la margen izquierda creo que, según los últimos datos, aproximadamente el 20% de la población conoce el euskera, lo que significa que 30 o 40.000 personas que hablan euskera viven aquí en esta zona, y eso es una de las comunidades vascoparlantes más importantes de Euskal Herria, ¿no? Porque es un país pequeño y esas cifras son respetables, ¿no? Yo creo que tenemos una evolución histórica espectacular. La verdad es que el euskera tiene problemas, evidentemente. La evolución ha sido que en las zonas donde menos se hablaba hace unas décadas, ahora se habla más, y en las que más se hablaba, ahora se habla menos, ¿no? Y es verdad que Baracaldo ha pasado prácticamente, pues de Baracaldo a la margen izquierda, de un 1%, un 2% a un 20%, se ha multiplicado, ¿no? Y hay que seguir trabajando en ello, y hay que tener en cuenta que somos un núcleo cultural y lingüístico euskaldun muy importante, ¿no? Pero además de las personas que hablan euskera, yo creo que es muy importante la actitud que tiene nuestra comunidad hacia la lengua vasca, ¿no? Porque da la impresión de que muchos tratan de reactivar cíclicamente un debate en torno al euskera en términos de confrontación, de exclusión o de choque entre lenguas, y nosotros creemos que la comunidad de la margen izquierda, al igual que el conjunto de Euskal Herria, hace mucho que tomó la decisión de asumir el euskera como algo propio, bien como una lengua que se maneja o bien como una lengua que se quiere transmitir a las futuras generaciones, porque por ejemplo, las opciones de elección de modelos escolares son prácticamente unánimes a favor de los modelos en euskera, o cuando hay movilizaciones a favor del euskera, como el Euskaraldia que vamos a tener ahora, o como la Korrika, salen a la gente masas de personas, algunas de las cuales hablan euskera y otras simplemente tienen simpatía por circunstancias vitales, no lo han podido aprender, lo cual es también comprensible, pero tienen una simpatía hacia esa lengua y quieren que las siguientes generaciones la puedan tener como propia de una forma normalizada, ¿no? Yo creo que tanto por la realidad del euskera, por el uso y por el conocimiento que hay en la margen izquierda, como por la actitud de esta comunidad a favor de esa lengua, pues el Euskaraldia tiene que ser una fiesta también aquí, muy especialmente aquí, una fiesta en la cual impulsemos el uso, porque muchas veces se da hasta una cierta inhibición, ¿no? Mira, mi compañera es de fuera de la margen izquierda, es una zona más euskaldun, y tiene la costumbre de empezar siempre las conversaciones en euskera, y yo no, porque bueno, también soy euskaldun, pero bueno, en Baracaldo no está, los de mi generación por lo menos no estamos acostumbrados a ello, ¿no? Y yo muchas veces voy con ella y me doy cuenta que al pagar en el supermercado, al ir al banco, en cualquier sitio, empieza a hablar en euskera y le responden en euskera, y si no lo saben, pues le dicen ez dakit o kostatzen zait, y se pasa al castellano sin ningún problema, ¿no? Pero da pie a que muchas conversaciones que tú piensas que no se pueden dar con naturalidad en Baracaldo, pues sí se dan en euskera, y efectivamente esa es la realidad que tenemos. Para eso está el Belarri Press. ¿La? Belarri Press. Belarri Press, exactamente, eso es. ¿No? La gente que está dispuesta a, por lo menos, a que le hablen euskera, y aunque no se sienta con seguridad y comodidad para hablar, pero entiende y quiere que estos días se hable más en euskera y se escuche más euskera en las calles. Ya que hablabas del euskera en margen izquierda, vamos a quedarnos en margen izquierda en general para hablar de las políticas de H. Bildu en esta comarca. Bueno, partamos un poco de Vizcaya hacia Ezkerraldea, porque en Vizcaya también tenéis un plan político, se llama Vizcaya Gara. Oye, creo que habéis tenido algún tipo de encuentro, ¿no?, con personas, Izaskun Duque y tú, que fue concejala en Portugal, y creo que tenéis hoy algún encuentro, ¿no? No, hoy estamos haciendo un ejercicio que realizamos prácticamente una vez al
al mes que llamamos la Vira o la Gira por Vizcaya, en la cual nos desplazamos personas de las estructuras de políticas e instituciones de EH Bildu a una comarca del territorio y realizamos una serie de entrevistas con agentes económicos y sociales de la zona. Esta vez nos ha tocado la margen izquierda, con lo cual no nos hemos desplazado mucho, en mi caso por lo menos, y al final pues lo que hemos estado es realizando una serie de encuentros con empresas, en este caso pequeñas empresas del ámbito de la tecnología y la cultura, con movimientos asociativos, y también realizaremos nuestra propia reunión con en el ámbito institucional con nuestros representantes institucionales. Esa es un poco la dinámica que llevamos en Vizcaya, de incrementar de alguna forma la interactuación con los agentes del territorio. En el caso de Ezkerraldea, pues en mi caso particular ya partimos de un conocimiento previo, porque soy de esta zona y hemos trabajado bastante en los proyectos de desarrollo comarcal, pero bueno, en otras comarcas sirve como un acercamiento y un conocimiento más integral de cuál es la realidad de Vizcaya. ¿Y hay algo que te haya llamado la atención? ¿Algo que desconocías, que te haya chocado? Pues en el caso de hoy, en Baracaldo en concreto, hemos estado con 2 pymes de 2 sectores distintos y las 2 nos han trasladado las dificultades que tienen para encontrar lugares más amplios, a pesar de estar dispuestos a invertir y crear puestos de trabajo, para mantenerse en Baracaldo. Y ya no estamos hablando de la instalación de una gran empresa que tiene unos requerimientos muy grandes de terreno, estamos hablando de pabellones o de espacios medianos para empresas de 15-20 personas, pues que existen dificultades, ¿no? Y es curioso, claro, hablamos de la evolución urbanística de la margen izquierda y nos encontramos con que había grandes espacios industriales que llevan décadas abandonados, y cuando alguien llega allí y dice, bueno, pues estas ruinas industriales las vamos a recalificar y vamos a hacer casas, pues todo el mundo aplaude porque efectivamente ya hay ruinas y es mejor que haya casas, ¿no? Pero hay que hacer una planificación que entienda cuáles son todas las necesidades del territorio, y junto a las casas, que es una necesidad, es importante también generar espacios para el desarrollo de actividad económica y especialmente industrial. Si tenemos problemas para las pequeñas y medianas, imagínate para las grandes. La realidad es que es difícil poner en marcha un proyecto económico y más del ámbito industrial en la margen izquierda porque no hay espacio para ello, ¿no? Yo creo que esto ya clama al cielo y es también otro ejemplo de la mala gestión, en este caso del territorio, de la planificación urbanística que hemos padecido en los últimos años y que nos ha llevado a esta desindustrialización tan grave que padecemos. ¿A qué te ha venido a la memoria el Parque Empresarial de Burceña? Total. Hombre, claro. Bueno, yo llevamos, yo no sé cuántos años, bueno, aquí llevamos un montón de años. Lo inauguraremos algún día. Yo creo que voy recordando siempre el Parque Empresarial de Burceña. Luego hay veces que también nos hablan de cantidades económicas precisamente destinadas, ¿y a ese plan, y decimos, ¿y se está haciendo algo? ¿Y cuánto se va a hacer? ¿Os cuentan a vosotros? ¿Os cuentan algo? A ver, esto es como siempre es mañana, o sea, ya mañana ya es inmediato, ya es inminente, ¿no? Y llevamos décadas de inminencia en la activación de ese proyecto, y realmente sí que es verdad que hubo un asunto un poco chusco en torno a ese parque, porque había gente contratada, y ya, claro, algunos eligen primero al director y al gerente, sí, y luego ya veremos si en 20 años hacemos algo, pero mientras tanto tenemos a 2 amigos ahí colocados y haciendo o no haciendo un trabajo determinado, ¿no? Para nosotros ese proyecto es estratégico y sería importante calificarlo como un proyecto de tecnología, de empresa, de industria tecnológicamente avanzada, ¿no? Nosotros el paraguas que ponemos a nuestro modelo de desarrollo para la margen izquierda es un concepto que no es propio, que se utiliza en la Unión Europea, pero que hemos importado y que creemos que es muy gráfico, que es el de Industria 5.0. Industria 5.0 supone una industria que sea a la vez una industria avanzada tecnológicamente, socialmente responsable y medioambientalmente sostenible. Y entendemos que ese parque, lejos de acabar albergando todas las actividades económicas, son igual de dignas y todos los empleos y trabajos son igual de dignos. Eso no lo ponemos en cuestión. Pero aquellos empleos más relacionados con la tecnología generan un mayor valor añadido, generan mejores sueldos y también generan más impuestos para que luego como comunidad podamos usar eso en beneficio de todos. Y por tanto esa industria 5.0 es importante que esté también en la margen izquierda. No queremos que eso se acabe convirtiendo en un parque para concesionarios de coches o para lavanderías, que son servicios muy importantes pero que deberían tener otras ubicaciones. Para nosotros sería muy interesante que ese parque se uniera, porque físicamente está colindante con la zona de Punta Zorroza, donde están Molinos Vascos, también el borde de la ría, y que acabara en la zona de Zorrozaurre. En Zorrozaurre se está contemplando la realización de un parque tecnológico. Ese parque tecnológico va a estar concentrado en los servicios avanzados, es decir, no en la fabricación o en la manufactura, sino en servicios que son importantes porque también prestan a las industrias asesoría en términos de ingeniería, de software o lo que fuera, y es importante que como complemento a ese proyecto de parque tecnológico, en la zona de Zorrozaurre y en la zona de Burceña se instalaran empresas manufactureras que se fabricaran cosas en el marco de un gran parque tecnológico que llamamos Parque Ibaizábal, ¿no? Para nosotros sería un proyecto estratégico muy importante. Lo que
no podemos es seguir haciendo cosas como la naval, que hoy hemos estado también visitando, reconvertir espacios industriales que tenían unas actividades que eran viables económicamente en centros logísticos. No podemos tener más Amazon, no podemos tener más, bueno, ahí se va a hacer un parque en la zona de la naval, lo compró una empresa belga de gestión de parques logísticos, otro parque logístico, o una de las grandes apuestas de ocupación del territorio, por lo menos en cuanto a dimensiones, que sería el traslado de Mercabilbao a la zona de Ortuella, que es, bueno, prácticamente margen izquierda, la cual se ocuparían los pocos terrenos libres disponibles para otro elemento que no es más que una opción logística. Repito, todos los empleos y todas las actividades son necesarias y son dignas, pero si queremos ser algo más que un centro logístico, un centro de infraestructuras que nos atraviesan, como decía antes, la variante sur, la supersur, el subfluvial. Si queremos buscar unas políticas orientadas en el desarrollo económico de la margen izquierda, necesitamos buscar una planificación del suelo racional que oferte suelo para las actividades industriales y una política de atracción de industria avanzada que permita que esa se asiente en el territorio para volver a recobrar de alguna forma nuestra capacidad industrial, porque los datos son demoledores. O sea, no es que hayamos perdido industria, es que la margen izquierda es la comarca de Vizcaya que menos peso de la industria tiene en el PIB. Es decir, ¿no? Hemos pasado de ser la locomotora a ser el furgón de cola, y a eso asociado pues otra serie de indicadores que nos dicen que, bueno, son donde más paro tenemos, más perceptores de la RGI, una población más envejecida, con menor nivel académico, y nos estamos convirtiendo un poco en pueblos dormitorios, eso sí más amables, porque las fábricas que tenían chimeneas que nos echaban el humo a la cara han desaparecido y ahí se han hecho parques en algunos casos o casas. Esto es más amable, pero en términos económicos es un modelo insostenible porque no da calidad de vida y no da oportunidades a la gente que vive en el territorio de vivir y trabajar aquí. De vivir quizás sí, pero condenados al transporte y muchas veces al coche para poder desplazarnos a nuestros centros de trabajo. Eso no es una alternativa para nuestro territorio. Hablando de alternativas, la alternativa para Ezkerraldea es Euskal Herria Bildu. Tuvisteis magníficos datos hace 2 años, justo, estamos en el Ecuador de legislatura, aunque el Lehendakari cuando estuvo aquí en este plató dijo que está en manos del PNV mantener el liderazgo en la comarca. No sé si le escuchaste. Bueno, es verdad que el PNV tiene unos grandes resultados en esta comarca y que en las últimas elecciones yo creo que en buena medida, en base a la pujanza que tiene la margen izquierda de Bilbao, consiguieron mantener el liderazgo, eso sí, de forma muy ajustada con respecto a Euskal Herria Bildu, ¿no? Para nosotros y nosotras en Euskal Herria Bildu ha habido una evolución muy clara en los últimos años, una evolución positiva en términos de resultados electorales que nos han llevado en la margen izquierda, en las últimas autonómicas, a rozar casi el 25% de voto, lo cual incluso a nosotros y a nosotras nos llega a sorprender, ¿no? Porque estamos acostumbrados a otros niveles inferiores. Yo recuerdo cuando teníamos como aspiración pues a ver si el 20% del voto conseguimos, pues ya estamos en el 25%, ¿no? Pero ya no se trata solo de la progresión de Euskal Herria Bildu. Se trata de que, como decía anteriormente, las instituciones y los partidos que nos gobiernan, porque nos gobiernan los mismos aquí que en la Diputación Foral, que en el Gobierno vasco, no tienen un proyecto para el territorio, no tienen un proyecto tractor, no tienen un diseño de cuál puede ser el futuro de la margen izquierda, y los resultados son evidentes, que no es que lo diga yo, es que lo dicen los números y lo dice la realidad. No hay una apuesta, ¿no? Y cuando se hace algo, por ejemplo, Euskal Herria Bildu propuso hacer una ponencia para el estudio de la margen izquierda, de cuyos resultados se planteó un plan estratégico para la zona, pues el plan estratégico que hicieron las instituciones carecía de ambición y de capacidad transformadora. Llevamos varios años en los cuales ese plan está en vigor y seguimos básicamente como estábamos anteriormente, ¿no? Entre otras cosas porque falta visión, porque falta ambición y porque falta dotación económica. Cuando nos hacen una Supersur que vale 1.000 millones, no podemos tener planes estratégicos en los que se inviertan 50, ¿no? ¿Por qué el futuro de la margen izquierda, donde vive el 20% de la población de Vizcaya, no puede requerir una serie de inversiones masivas, como decía antes, primero para decentar muchas cosas que hay que decentar y darnos una mayor calidad de vida, pero también para gestionar el espacio, para habilitar los espacios donde se pueden asentar empresas avanzadas y para desarrollar políticas de formación y de atracción de esas empresas, ¿no? Eso no está pasando. En términos de proyecto y en términos de gestión y de gobernanza de las instituciones de la margen izquierda, pues nos encontramos ante una situación que a mí me resulta bastante llamativa, ¿no? Porque tenemos unas alianzas entre el PNV y el PSOE en todos los ayuntamientos que no están consiguiendo ni siquiera, a pesar de que los números les dan la mayoría absoluta, no están consiguiendo gobernar, no están consiguiendo traccionar los territorios, no están consiguiendo liderar los territorios, no hay proyecto compartido hasta el punto que, como bien decías, de 4 ayuntamientos y 4 ayuntamientos sin presupuestos en mayo, teniendo mayoría absoluta, ¿no? Pero luego han pasado aquí cosas
kafkianas casi en la margen izquierda. A mí me hace mucha gracia cuando lo cuento, por ahí se ríen mucho, que en Baracaldo, por ejemplo, un partido ha llegado a publicar fotos borrando con Photoshop a su socio de gobierno de la foto, ¿no? Y eso lo cuento y a la gente le hace mucha gracia, pero es que la alcaldesa de Sestao ha tenido que dejar el cargo a medida de la legislatura porque en su propio partido entendían que ahí no había una capacidad de liderazgo suficiente. Eso me resulta inédito, ¿no? Y por tanto yo que hay un modelo agotado, ¿no? Yo creo que el PNV y el PSOE han sido las dos caras de la misma moneda durante muchos años. Los que tenemos una edad recordamos una hegemonía muy importante del Partido Socialista que se tenía por indiscutible y eterna. Hubo una gran crisis de ese partido y un deterioro importante de sus resultados. El PNV le dio el relevo en el liderazgo de todos los municipios de la margen izquierda, salvo el caso de Portugalete, quizás muy ligado a la figura del anterior alcalde. Ya veremos si eso en el futuro se mantiene con ese cambio de persona que ha habido en la alcaldía. Pero yo creo que el PNV tampoco está consiguiendo sacar a Ezkerra Aldea del atolladero y no está liderando un proceso de transformación en este territorio, ¿no? No siquiera son capaces de ponerse de acuerdo entre los socios, ¿no? Yo creo que al final es un mismo modelo de gobernanza muy volcado en la publicidad y en el autobombo, con unos ayuntamientos muy cerrados a la participación y a la implicación de la ciudadanía y sin una capacidad de defender ante otro tipo de instituciones los intereses de este territorio, ¿no? Yo creo que ambos se agotan. La situación actual es una situación prácticamente límite en algunos aspectos porque no tienen capacidad ni de gestionar algo tan básico como es un presupuesto municipal, y creo que Euskal Herria Bildu puede emerger como una alternativa porque la gente está empezando a percibirnos de otra manera, está empezando a percibirnos, tanto quien ha dado el paso de votarnos como quien no, como una opción con capacidades de gobierno que demuestra responsabilidad y capacidad de gestión. Y bueno, creo que en ese sentido habrá que seguir trabajando sin ninguna euforia y sabiendo que todavía existen otras alternativas y el propio Partido Nacionalista Vasco está fuerte en esta zona, pero con mucha ilusión, entendiendo que ya formular la hipótesis de que Euskal Herria Bildu puede llegar a gobernar ayuntamientos de la margen izquierda no es una cosa extemporánea, no es una idea de bomberos, sino que es una realidad que, bueno, con los datos en la mano puede ser factible en corto o medio plazo. Iker Casanova, eskerrik asko una vez más. Queda otra media legislatura, esperamos verte más por aquí y que nos vayas contando cómo vas percibiendo la margen izquierda especialmente. Eskerrik asko.